A los 7 años, me adoptaron para acompañar a una hermana mayor con traumas. Ella era hermosa, frágil, y solo dependía de mí. Pensé que yo era su salvación. Hasta que vi su diario. Quise encerrarla, para siempre. Huí. Regresé al país 3 años después. Apenas bajé del avión, ella me noqueó y me llevó. Cuando desperté, estaba atado a la cama. Ella estaba en mis brazos, sonriendo. Bienvenido a casa, hermano. Espera, este guión no es correcto. El dolor en la parte posterior de mi cabeza me hizo despertar de un estupor. El primer segundo en que recuperé la conciencia, sentí que algo andaba mal. Demasiado silencioso. Tan silencioso que no se parecía a ningún lugar que conociera. Mi corazón se aceleró bruscamente. El miedo, como agua helada, me recorrió la columna vertebral. Abrí la boca para gritar, pero en ese momento sentí que había alguien en mis brazos, cálido, suave, con una respiración rítmica y uniforme. Bajé la cabeza. Era una chica. Estaba acurrucada completamente a mi lado. Su cara enterrada en mi pecho, sus dedos apretando mi cintura con fuerza, como si fuera alguien ahogándose, y se aferrara al último trozo de espuma. Su cabello era largo, negro y suave, disperso sobre mis brazos y la almohada, con una fragancia débil pero familiar. Todo su cuerpo parecía querer fundirse con el mío. Incluso dormida, su ceño estaba ligeramente fruncido. Sus dedos a veces se apretaban más, dando la sensación de que si la soltaba, la persona en mis brazos desaparecería en el aire. Me quedé paralizado. Todo el miedo, el pánico, en este instante, fueron reemplazados por una emoción más compleja. La luz era tenue, las cortinas estaban corridas por completo. Solo una pequeña lámpara de luz amarillenta estaba encendida, pero esa poca luz era suficiente para ver su rostro. Su piel era blanca como la porcelana. Sus rasgos eran tan delicados como un dibujo, sus pestañas muy largas, caídas en silencio, proyectando una pequeña sombra sobre sus ojos. Su sueño era tranquilo y frágil, despojado de toda la frialdad y distancia de cuando estaba despierta. Como una muñeca de porcelana asustada. Exactamente igual que la primera vez que la vi, hace 14 años. Solo que entonces estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando fijamente el exterior, inmóvil. Y ahora, está en mis brazos. Me abrazó, como si finalmente hubiera recuperado el tesoro más preciado del mundo que había perdido durante mucho tiempo. La miré, sentí un nudo en la garganta, como si algo me hubiera acariciado suavemente el corazón. Todas mis preguntas, ¿dónde estoy? ¿Quién me secuestró? En ese momento, lo entendí todo, porque lo reconocí. Obsesión. Llamé su nombre en voz baja, mi voz era ronca, con un temblor que ni yo misma noté. Ella es mi hermana, y también la hermana de la que no podré escapar en esta vida. Me llamo Sensinian. Hasta que tuve 7 años, mi mundo solo eran los grises muros del orfanato. Mantras que nunca eran lo suficientemente cálidos, y niños con los que a veces forcejeaba por comida. Fui abandonada en la puerta del orfanato por mis padres biológicos, sin nombre, sin apellido, ni siquiera una nota con mi fecha de nacimiento. La directora me puso un nombre temporal, Xiaocito, pequeña piedra, probablemente porque pensó que tenía un destino difícil. Una piedra que no se puede aplastar ni pisando por casualidad en el camino. Desde pequeña, era más callada que los otros niños. Y más gentil que ellos. No era por mi naturaleza, sino porque había visto demasiada indiferencia y abandono. Por el contrario, entendía mejor cómo consolar a los demás y cuidarlos. Si un niño menor que yo lloraba, le daba la mitad de mi pan. Si alguien era acosado, yo me interponía en silencio. Por la noche, si alguien tenía pesadillas y temblaba, yo le acariciaba suavemente la espalda, como si consolara a algo que se va a morir. Pensé que mi vida sería así, crecer en el orfanato, trabajar después de ser adulta, una vida normal y corriente, hasta que aparecieron esa pareja con trajes limpios y de temperamento apacible. El hombre se llamaba Zheng Jianmin y la mujer Su Guan. Vinieron a adoptar un niño. Más tarde me enteré de que no solo querían un hijo, sino que en casa había una niña que necesitaba compañía, que necesitaba ser redimida. Cuando la directora me empujó hacia ellos, me encogí de hombros, bajé la cabeza y me negué a hablar. La directora dijo: esta niña es la más sensata, nunca causa problemas, sabe cómo cuidar a la gente. Atenta y amable. Su Guan se agachó y me acarició suavemente la cabeza. Sus ojos mostraban cariño, pero también una fatiga difícil de ocultar. Su voz era muy suave, me preguntó: ¿quieres venir a casa con nosotros? Hay una hermana mayor que necesita compañía. En ese momento, no entendía qué significaba necesitar compañía.
Solo sabía que por fin tenía un hogar, con techo, cama, papá, mamá y una hermana mayor. Me pusieron el nombre de Sencillan, así que oficialmente me convertí en una niña de la familia Sen. En el coche, Suwan empezó a contarme poco a poco la situación de la familia y sobre mi hermana, Sencillan. Sencillan es un año mayor que yo. Tuvo un accidente cuando era pequeña. ¿Qué pasó exactamente? No lo explicó, solo dijo que la escena fue muy aterradora y le dejó una profunda cicatriz psicológica. Desde entonces, Sencillan no quiere hablar con nadie, se aísla, tiene miedo a los extraños, a los ruidos repentinos, a ciertas escenas y a ciertas acciones. A veces, una palabra de un extraño la puede desestabilizar. Entonces, se encoge en un rincón, temblando, abrazando sus rodillas, incapaz de moverse, como un animalito gravemente herido. También puede volverse extremadamente agresiva de repente, arañando, gritando, sin dejar que nadie se acerque. Los médicos dicen que la medicación solo es un apoyo, lo más importante es que alguien la acompañe a largo plazo, preferiblemente los padres, para que el cariño familiar disipe lentamente las sombras en su corazón. Pero la familia Sen es una familia rica, con innumerables negocios. Muchas cosas requieren su decisión personal. Están tan ocupados que casi no tienen tiempo para estar en casa, y mucho menos para estar con Sencillan a cada momento. También pensaron en dejar su trabajo para acompañar a Sencillan, pero hay decenas de miles de empleados que dependen de la familia Sen para vivir. Y también hay muchos que quieren absorber a la familia Sen. Intentaron contratar a un tutor, a una niñera. Contratar a un psicólogo a domicilio, pero Sencillan no confía en nadie, rechaza a cualquiera que se acerque. Sin otra opción, pensaron en adoptar un niño, uno de edad similar, de temperamento apacible, que pudiera acompañarla a largo plazo, como un familiar, sin separarse de ella. Y yo cumplía todos los requisitos. Suwan me tomó de la mano, con una seriedad y solemnidad genuinas. Mamá te lo dice claramente, tu hermana a veces puede ser peligrosa. Primero, debes protegerte a ti misma. No tengas miedo, ni la culpes. Ella no lo hace a propósito. Ella solo tiene mucho miedo. No te pedimos que hagas nada. Solo esperamos que la acompañes más, que le hables, que no la dejes sola. Asentí y dije en voz baja, lo sé. Mamá, en ese momento, no sentí miedo por Sencillan. Solo sentí compasión. Amaba a la misma persona, yo solo fui abandonada. Y ella, quedó atrapada en su propio mundo por un accidente. Ni siquiera se atrevía a llorar fuerte. La primera vez que vi a Sencillan fue en la habitación del fondo del segundo piso de su casa. La puerta estaba entreabierta, todo estaba en silencio, sin un solo sonido. Empujé la puerta y vi a una niña sentada en el ventanal, de espaldas a mí. Mirando por la ventana, la luz del sol entraba inclinada por el cristal, cayendo sobre ella. Como si le diera un suave resplandor. Llevaba un camisón blanco y tenía el pelo largo, negro y suave, cayendo sobre sus hombros y su espalda. Solo esa figura de espaldas hacía que pareciera irrealmente hermosa. No sé por qué. Mis pasos se volvieron muy ligeros, como si tuviera miedo de perturbar algo frágil. Avancé unos pasos. Entonces pude ver su cara. En ese instante, me quedé paralizada. Era tan hermosa que a mis 7 años, no sabía cómo describirla. Su piel era blanca como la porcelana, sus rasgos tan delicados como si hubiera salido de un cuadro, sus pestañas muy largas, ligeramente caídas, proyectando una pequeña sombra en sus párpados. A pesar de tener casi mi edad, tenía una aura indescriptible que te hacía no poder apartar la vista, pero en una cara tan hermosa. No había ni rastro de expresión. Estaba sentada allí, mirando fijamente por la ventana, sin moverse, la luz del sol en su rostro, y ella ni parpadeaba, como una muñeca de porcelana asombrada, pero olvidada de tener alma. Mi corazón de repente se sintió oprimido por algo. ¿Por qué una niña tan bonita estaría así? No me atreví a acercarme, me quedé en la puerta y la llamé suavemente. Hermana. No se giró, ni se movió. Me quedé allí, acompañándola en silencio, toda la tarde. Ella no hablaba, yo tampoco. Ella no se movía, yo tampoco. El sol pasó de estar inclinado a horizontal, luego a un tono amarillento, y finalmente se ocultó por completo. Mis piernas estaban entumecidas por el cansancio, pero al ver su espalda, no quería irme. La sirvienta de la casa dijo que nadie antes había podido estar en su habitación por más de 10 minutos. O gritaba, o me golpeaba, o directamente me echaba. Pero ese día, no me echó. A partir de ese día, pasé casi todo mi tiempo con él. Comía, yo me sentaba a su lado. Leía,
yo me quedaba en silencio a un lado. Por la noche, se despertaba gritando por una pesadilla. Encogido en un ovillo, yo me sentaba al borde de la cama, sin tocarlo. Sin acercarme, solo diciendo en voz baja, hermana. Estoy aquí, no tengas miedo. Al principio, estaba lleno de desconfianza hacia mí. Le ofrecía agua y no la tomaba. Le hablaba y no me respondía. Si intentaba acercarme, se tensaba de inmediato. Con los ojos llenos de miedo y alerta, como un gato a punto de erizarse, pero no tenía prisa. Desde pequeña aprendí a tener paciencia, aprendí a esperar. Sabía que las cosas rotas no se pueden forzar, solo se pueden reparar poco a poco, reconstruir con cuidado. Los días pasaban, estábamos juntos todos los días, íbamos a la escuela juntos. Volvimos de la escuela juntos, volvimos a casa juntos, estuvimos en la habitación juntos. Todavía hablaba poco, pero gradualmente, ya no me evitaba deliberadamente. Ya no se ponía tenso y temblaba cuando me acercaba. Me miraba a escondidas. Con una mirada cautelosa, como si observara a un extraño que no le haría daño. Lo que realmente rompió esa barrera fue un accidente en 3er grado de primaria. Ese día, durante el recreo, varios chicos jugaban en el pasillo. Uno de ellos fue empujado y pareció golpearse en algún sitio. Al instante se echó a llorar. Su llanto era agudo y muy estridente. Casi al instante me di cuenta de que Xinian no estaba bien. Su rostro se puso pálido al instante. Temblaba violentamente, sus pupilas se dilataron, y se agarraba con fuerza el borde de su ropa. Sus nudillos se pusieron blancos. No podía controlarse y se encogió hacia la esquina de la pared, respirando con dificultad, casi como si se estuviera asfixiando. Los compañeros de alrededor se asustaron y retrocedieron. No pensé en nada, corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Era pequeño, ligero, su cuerpo estaba helado. Temblaba mucho. Lo abracé, dándole palmaditas suaves en la espalda. Le dije en voz baja una y otra vez, hermana, ya pasó. Estoy aquí, no tengas miedo, estoy aquí. Nadie te hará daño. Él temblaba en mis brazos, las lágrimas caían en silencio. No gritaba, no atacaba a nadie, solo se aferraba a mi ropa, como si se aferrara a la última tabla de salvación. Pero alrededor solo había niños, y la crueldad de los niños es la más directa. Sus miradas son las más crueles. Algunos lo señalaban y susurraban, ¿está enfermo? ¿Está loco? Se pone así por nada. Aléjense de él. No se vayan a lastimar con él. Esas palabras me taladraban los oídos, crueles y estridentes. Abrazando a Xinian, levanté la vista hacia los compañeros que cuchicheaban, con calma, pero con una firmeza inquebrantable. Mi hermana solo está enferma, se siente mal temporalmente. ¿Acaso nadie en casa se enferma o se siente mal? Lo abracé a Xinian con fuerza. Apoyo mi barbilla en su cabeza para que no oiga esas palabras hirientes, para que no vea las miradas de los demás. A partir de ese día, Xinian bajó completamente la guardia. Empezó a hablarme. Incluso si eran solo 1 o 2 palabras, se acercaba a mí, me tomaba de la mano. Me miraba en secreto mientras comía, y por la noche se acurrucaba cerca de mí. Ese lugar en su corazón, lleno de oscuridad, fue abierto por mí, dejando entrar la luz. Y yo también me di cuenta gradualmente de que en su mundo, solo parecía quedar yo. Mis padres seguían muy ocupados. Rara vez volvían a casa, solo nos saludaban brevemente y nos daban algo de dinero para gastar. Y luego se iban apresuradamente. No se acercaba a sus padres, ni a los sirvientes. No se acercaba a profesores ni compañeros. En todo el mundo, solo dependía de mí. Esa dependencia, al principio, era afecto familiar, una sensación de seguridad, pero a medida que crecía un poco con la edad, lentamente cambió de sabor. Al llegar a la secundaria, Xinian nunca más tuvo un episodio. Parecía no tener ninguna diferencia con una persona normal. Simplemente no hablaba mucho, no le gustaba interactuar con la gente. Era frío y distante con todos. Sus compañeros de clase lo llamaban belleza de hielo, estudiante fría. Todos pensaban que la sombra de su infancia había sanado por completo, que yo lo había curado lentamente. Solo yo sabía que algo andaba mal, su dependencia de mí. Había ido más allá del rango normal de hermanos, incluso hasta una especie de deseo patológico. Parecía no tener conciencia de la diferencia entre hombres y mujeres. Si yo comía la mitad de un pan, ella lo tomaba directamente y le daba un mordisco, como si fuera lo más natural. Tomaba mi vaso de agua y bebía de él, sin dudarlo. Por la noche, se colaba en mi habitación, se metía en mi cama. Abrazaba mi brazo y dormía tranquilamente hasta el amanecer. Al salir, tenía que tomar mi mano.
Ni un segundo de soltarme, se pondría frenético buscándome. No soy tonta. Sentí que algo andaba mal. Intenté poner distancia, intenté recordárselo con sutileza. Xinian, hemos crecido. Hombres y mujeres son diferentes, no podemos ser como cuando éramos niños. Se le enrojecieron los ojos al instante, las ojeras se tiñeron de rojo, las lágrimas se acumularon en sus cuencas, y me miró con esa mirada de agravio y fragilidad. Su voz era clara y temblorosa. ¿No somos familia? ¿La familia no debería estar más tranquila? ¿Te molesto? ¿Crees que soy una carga? ¿Quieres abandonarme? Cada vez que dice eso, me quedo sin palabras. Me duele el corazón, no soporto verlo triste, no soporto verlo con miedo a ser abandonado. Durante tantos años, he sido su única luz, su único apoyo. Si lo aparto, ¿volverá a ser como aquel niño acurrucado en un rincón, cubierto de espinas? Mi corazón es blando, cedo una y otra vez, solo puedo mantener la distancia unilateralmente, pero no me atrevo a rechazarlo de verdad. Lo que me inquieta aún más es que tiene una gran hostilidad hacia todas las mujeres a mi alrededor. Tan pronto como una chica me muestra afecto, él se acerca de inmediato y me jala detrás de él sin hacer ruido. Les dice fríamente a los demás, ahora estamos en la secundaria, lo más importante es estudiar. Mi hermano no tiene citas ni tiempo para charlar. Aunque es educado, lo hace con una gran agresividad, una sola frase puede alejar a alguien por completo. Con el tiempo, ninguna chica en clase se atreve a acercarse a mí, todos saben que Xinian es extremadamente posesivo. Si alguien toca a su hermano, él se mete con esa persona. Siempre pensé que esto era solo su falta de seguridad, solo una dependencia excesiva, hasta ese día. Descubrí su secreto más oscuro y loco, escondido en el fondo de su corazón. Ese día, volví a casa del colegio a su habitación a buscar algo. Ya había visto su diario tirado en la cama, la portada estaba muy limpia, sin nombre. Solo tenía una pequeña flor blanca. No pretendía leerlo, solo que la portada se había abierto un poco. Las palabras que aparecieron justo ante mis ojos, solo leí unas pocas líneas y sentí como si toda mi sangre se hubiera congelado. Hoy una chica tocó la mano de mi hermano, su mano está muy sucia, realmente quiero cortársela. ¿Por qué siempre hay mujeres que quieren acercarse a él? Él es mío, solo mío. Hoy sonrió a otra chica, me siento muy mal, realmente quiero encerrarlo. Encerrarlo en un lugar donde solo nosotros podamos vernos. Lo amo tanto, tanto que quiero fundirlo en mis huesos y sangre. Nadie podrá arrebatármelo. Noche tras noche, secretos densos. Todo es amor por mí, obsesión y una devoción casi retorcida. En el espacio de la autogestión. Todo es paranoia, toda es locura. Me quedé quieta. Mis manos y pies se helaron, mi espalda se erizó una y otra vez. En ese momento, tuve miedo de verdad. Siempre pensé que yo lo había curado. Que lo había ayudado a salir de las sombras. Éramos hermanos que dependían el uno del otro, una familia. Pero nunca imaginé que sus sentimientos por mí habían superado hace tiempo el cariño familiar y se habían convertido en esta paranoia, esta locura. Incluso un amor con tintes destructivos. Pero el miedo se desvaneció gradualmente, dejando más confusión, enredo y pena. Durante tantos años, solo me ha tenido a mí en sus ojos, en su corazón. El mundo entero solo me tiene a mí. Ha puesto todas sus emociones, toda su dependencia, todo su amor sobre mí. No puedo culparlo. Pero tampoco puedo aceptar con calma este sentimiento retorcido. Mis padres adoptivos me trataron muy bien, como si fuera suya desde el principio. Me dieron un hogar, me dieron calor, me dieron todo lo que no me atrevía a esperar en mi infancia. No puedo destruir este hogar. No puedo decepcionarlos, y mucho menos hacer que Xinian vuelva a caer en la oscuridad por mi culpa. Después de pensarlo mucho, le conté todo a Zheng Jianmin y Su Guan. Pensé que se sorprenderían. Se enfadarían, que no podrían aceptarlo, pero después de escuchar, solo guardaron silencio por mucho tiempo. Sus rostros no mostraban mucha sorpresa, como si ya hubieran presentido algo. Su Guan, con la voz entrecortada y los ojos enrojecidos, dijo: No te culpamos a ti ni a Xinian. Han crecido juntos desde pequeños. Han estado juntos día y noche, y fuiste tú quien los sacó de la oscuridad. Toda la calidez de su vida proviene de ti. Es normal que no distinga entre el cariño familiar y el amor. Zheng Jianmin me dio una palmada en el hombro. Lo hemos pensado. Ve a estudiar al extranjero. Han estado juntos demasiado tiempo. Se han atado demasiado el uno al otro y hace tiempo que no pueden ver con claridad sus propios corazones. Sepárense por 3 años. Mantengamos la calma. La distancia os hará ver las cosas con más claridad. ¿Es dependencia, costumbre o amor de verdad?
Dale tiempo a él y date tiempo a ti. Y además, sin importar el resultado, sigues siendo nuestro hijo. Elijas lo que elijas. Te apoyaremos. He aceptado. Necesito irme. Necesito espacio y que Sen aprenda a ser independiente, a no depender de mí para todo en su vida. Pero no sé cómo enfrentarme a él, cómo decirle que me voy. A un lugar muy lejano. En el momento más oscuro, me fui sigilosamente de esa vida falsa de 10 años. Sin despedidas, sin explicaciones, sin un «esperadme». Simplemente desaparecí. En el momento en que el avión despegó, miré la ciudad que se hacía cada vez más pequeña por la ventana. Sentí un vacío en el corazón. Sabía que se volvería loco, pero no esperaba que esta despedida durara 3 años. Durante esos 3 años, estudié y trabajé sin descanso, manteniéndome tan ocupada que no tenía tiempo para pensar demasiado. Pero cuanto más tiempo pasaba separada, más claro me daba cuenta de que mi sentimiento por Sen ya no era solo compasión, ni lástima o ternura. Me gustaba, de la forma en que un hombre gusta de una mujer. Quería protegerlo toda mi vida. Quería estar con él, quería darle un hogar. Me di cuenta que durante el primer año en el extranjero, contacté a varios psicólogos, tanto de mi país como de otros, especialistas en psicología juvenil y expertos en trastorno límite de la personalidad. Les conté la situación con detalle, omitiendo nombres e información específica, preguntando sobre la progresión y los posibles resultados de este trastorno. Los médicos guardaron silencio durante mucho tiempo después de escuchar. Dijeron que este nivel de apego había superado el ámbito de la relación familiar o romántica normal. Él deposita todas sus necesidades emocionales, de seguridad y de existencia, enteramente en una sola persona. Tú no eres su destino ni su amante. Eres su mundo entero. Si se deja a la persona sin supervisión, esta situación suele derivar en 2 extremos. El primer extremo es la autodestrucción. Cuando siente que se le distancia, se le ignora o se le abandona, aunque sea solo en su percepción subjetiva. Desarrollará una fuerte negación y autoinculpación. Sentirá que no es lo suficientemente bueno como para retenerte. Sentirá que su vida no tiene sentido sin ti. La autolesión e incluso el suicidio son posibles desenlaces. El segundo extremo es destruir a la persona que ama. Intentará controlarte, suplicarte, cortar toda tu conexión con el mundo exterior, convertirte en un objeto que solo le pertenece. En su percepción, solo así podrá poseerte para siempre y asegurarse de que no te vayas. Cualquiera de los 2 finales no será lo que ustedes deseen. La última frase es más directa. Señor, le sugiero que se prepare psicológicamente. Si elige volver a su lado, deberá aceptar un hecho: usted no podrá tener una vida social normal. Cualquier acercamiento de una persona del sexo opuesto será visto por él como una amenaza, y cualquier amabilidad que muestre hacia otro será interpretada por él como una traición. Dudará constantemente, se consumirá internamente y te culpará constantemente con su sufrimiento. Con el tiempo, o te arrastras al abismo con él, o lo arrastras al abismo. A menos que, pregunté, ¿qué es el respeto igualitario? Este proceso puede durar años, incluso puede fracasar. Pero si realmente la amas, esta es la única salida. Esa noche, pasé toda la noche en un apartamento en el extranjero, con una ciudad desconocida, luces desconocidas fuera de la ventana, gente desconocida. Recordé cómo era cuando la vi por primera vez de niña. Estaba sentada en el ventanal, el sol brillaba sobre ella, como una delicada muñeca de porcelana. Tan hermosa que no podías apartar la vista, y tan frágil que te daba pena. Recordé la primera vez que me tomó la mano voluntariamente. Su pequeña palma estaba sudorosa, pero me agarró con fuerza. Recordé que tenía pesadillas por la noche. Le acaricié suavemente la espalda y le dije: hermana. Ella se calmó lentamente y dijo en voz baja. Recordé la mirada con la que me veía, tan concentrada, tan dependiente. Como si yo fuera realmente su mundo entero. No quería verla autodestruirse, y mucho menos verla por mi culpa. Convertirse en alguien que se arrastra al infierno a sí misma y a los demás. Tampoco quería ser encerrada en un sótano, sin ver la luz del sol por el resto de mi vida. Quería estar con ella, quería tomar su mano abiertamente, caminar bajo el sol. Quería que aprendiera que el amor verdadero no es de camaradas. No es encarcelamiento, sino que 2 personas independientes se elijan mutuamente de buena gana. Incluso si el proceso es difícil, incluso si puede llevar muchos años, seguirían eligiendo permanecer al lado del otro. 3 años después, regresé al país. En el avión, seguí pensando si me esperaría en el aeropuerto, si estaría sonriendo.
O llorando. Lo que no esperaba era que él no estuviera en el aeropuerto. En su lugar, todo se oscureció ante mis ojos, y al despertar, sentí el frío en mi muñeca. 3 años después, regresé al país. El avión aterrizó ya de noche. La noche de invierno. Se sentía especialmente fría. Me abracé el abrigo con fuerza y salí del aeropuerto con mi equipaje, Swan. Justo al llegar a la entrada, me encontré con una antigua compañera de secundaria, Lin Weiwei. Ella es de carácter alegre, me saludó riendo y me preguntó cuándo había regresado y cómo estaba últimamente. Charlamos un poco, de forma educada pero distante, un saludo completamente normal entre compañeros. No hablamos mucho. Nos despedimos. Me di la vuelta para buscar un taxi a casa, pero a pocos pasos. Sentí un dolor repentino en la nuca. Todo se oscureció ante mis ojos y perdí el conocimiento al instante. Al despertar de nuevo, estaba en una habitación desconocida. La habitación estaba decorada con mucho gusto, era acogedora. Las cortinas estaban corridas, la luz era tenue y en el aire flotaba un leve aroma que pertenecía a Sensinian, fresco pero dulce. Me moví y entonces noté que algo andaba mal. Tenía esposas de metal frías en las muñecas y tobillos, conectadas al cabecero y al pie de la cama. Estaba firmemente atada a la cama. Mi rango de movimiento era extremadamente limitado. Mi corazón se aceleró al instante, justo cuando iba a forcejear. Sentí que había alguien en mis brazos. No hacía falta pensar. Sabía que era Sensinian. En ese momento, yacía en silencio en mis brazos. Simplemente abrazándome, como si finalmente hubiera recuperado el tesoro más preciado del mundo que había perdido durante mucho tiempo. Mirando a la chica en mis brazos, suspiré y cerré lentamente los ojos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la persona en mis brazos ya no estaba. La puerta se abrió suavemente. Ella entró, llevando un tazón de gachas. Llevaba un vestido blanco, luciendo gentil y limpia, como cualquier otro día. Pero en sus ojos había una terquedad y una determinación que nunca antes había visto, como si mirara un objeto perdido y recuperado, un objeto que nunca más dejaría ir. Se acercó a la cama y se sentó. Su mirada se posó en mí y sonrió levemente. «¿Ya despertaste?» La miré, sintiendo dolor e impotencia. «La amo. Pero no puedo aceptar esta forma. Debo hacerle entender que la posesividad solo me alejará más. Solo un amor normal nos permitirá seguir adelante». Aparté la cabeza y no dije nada. Los días siguientes fueron un largo y silencioso tira y afloja. La primera semana me negué a tener cualquier tipo de comunicación con él, no comí la comida que preparaba ni bebí el agua que me traía. Cuando me hablaba, cerraba los ojos. Él me daba de comer con la cuchara. Mantuve la boca cerrada. Él me alimentaba boca a boca. Yo intentaba esquivarlo desesperadamente, incluso cuando se derramaba por todas partes. Él no se enfadaba. Simplemente lo limpiaba en silencio, luego servía otro cuenco. Hacía lo mismo todos los días. Me limpiaba la cara, me limpiaba las manos, me tapaba, y luego se sentaba al borde de la cama, hablando solo de nuestra infancia. Contaba cómo la acompañé en la habitación una tarde entera por primera vez, 2 niños sin decir nada, solo quedándonos allí hasta el anochecer. Contaba cómo la abracé en la escuela, la protegí, para que nadie la acosara. Decía que mi hermana estaba enferma, y que volvíamos juntos a casa después de la escuela. Ella me tomaba de la mano, caminábamos paso a paso bajo el atardecer, las sombras se alargaban y alargaban. Contaba que por la noche tenía pesadillas, y yo le acariciaba suavemente la espalda diciendo, «Hermana, estoy aquí. No tengas miedo». Cuando contaba estas cosas, su voz era tan tierna como una nana. Su mirada era anhelante, como si recordara lo más hermoso del mundo. A veces, mientras hablaba, extendía la mano para tocar mi cara. Sus dedos eran muy ligeros, como si pudiera romper algo. «¿Todavía lo recuerdas?», siempre preguntaba así. Yo no respondía. Mientras hablaba, de vez en cuando mencionaba esos 3 años. La noche que te fuiste. En realidad, me desperté. Una noche, de repente dijo así. Me quedé helada. Él estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a la luz, su rostro apenas visible en la penumbra. Pero su voz era suave, como si contara algo muy lejano. Escuché que estabas haciendo las maletas. El sonido era muy leve, casi inaudible. Pero me desperté. No abrí los ojos ni me moví. Quería ver si vendrías a despedirte de mí, si me darías un beso. O, al menos, si me mirarías una vez. Él se agachó. Pero tú no lo hiciste. Te fuiste directamente. Escuché el sonido de la puerta cerrándose suavemente. Me quedé tumbada en la oscuridad mucho
mucho tiempo. Luego me levanté y fui a la ventana. Vi tu coche alejarse hasta la luz de la farola, girar la esquina. Desaparecer. Me quedé allí parada, hasta el amanecer. Él giró la cabeza para mirarme, sus ojos brillaban de forma asombrosa en la penumbra. Pero no había lágrimas. Más tarde, papá dijo que te dejara ir. Si me pertenecieras, volverías. Dije, está bien. Esperaré 3 años. Cada día, cada hora. Cada minuto, estuve esperando. Y esperé. Ella se inclinó y depositó un beso rápido y ligero en la comisura de mis labios, como una caricia de pluma. Así que no puedes irte. En la segunda semana, empecé a comer. No por rendición, sino porque si no comía, realmente podría morir. Y si yo muriera, no me atrevía a pensar en cómo estaría ella, pero seguí sin hablarle. Si ella me daba de comer, abría la boca, pero mi mirada se mantenía fija en otro lugar. Como si ella fuera solo una masa de aire. Si me limpiaba la cara, cerraba los ojos. Como una estatua sin alma. Este silencio la hacía sentir peor que la resistencia. Pude ver que a veces, mientras me daba de comer, su mano temblaba. A veces, mientras hablaba, su voz se quebraba. A veces, cuando me dormía. Apoyaba suavemente la cabeza en mi hombro y decía en voz muy, muy baja, solo mírame, ¿quieres? Pero no me moví ni abrí los ojos. Estaba al borde del colapso. Y yo esperaba a que él entendiera que este camino no funcionaba. La tercera semana, la situación empezó a cambiar. Él empezó a ponerse inquieto. A veces, mientras comía, se detenía de repente y me miraba fijamente durante mucho tiempo. Había algo en su mirada que no entendía. Luego, extendía la mano para sentir mi respiración, para asegurarse de que seguía vivo. Solo entonces suspiraba aliviado. Por la noche se despertaba muchas veces. Yo fingía dormir. Podía sentir como una y otra vez acercaba su oído a mi pecho, escuchando mi corazón. Después de escuchar, se encogía suavemente en mis brazos y me abrazaba más fuerte. Una vez, a medianoche, entre el sueño y la vigilia, oí que hablaba en sueños, balbuceando incoherencias. Gritaba mi nombre, con voz suave y apresurada, entrecortada por el llanto. No te vayas, no me abandones. Seré bueno. Seré obediente, cambiaré, lo cambiaré todo. De repente, dio un grito y se despertó sobresaltado de su sueño, temblando por todo el cuerpo. Se quedó atónito unos segundos, giró bruscamente la cabeza para mirarme, como para confirmar que yo seguía allí. Luego se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza, temblando como una hoja. Lloró muy bajito, muy reprimido, como si me hubiera despertado. Pero yo no dormía. En ese momento, casi me derrumbo. A la mañana del día 21. Un poco de luz del sol se filtraba por la rendija de la cortina. Él entró con un cuenco de gachas. Se sentó al borde de la cama como siempre, pero no estaba inexpresivo como siempre. Abrió la boca, tragó. Miraba al techo con la mirada vacía. Terminó de darle el último bocado y no se levantó como de costumbre. Se quedó sentado, inmóvil. La habitación estaba en silencio, tan silenciosa que se podía oír el sonido del segundero del reloj en la pared. Entonces oí que hablaba. Han pasado 21 días. Su voz era muy suave, como una pluma cayendo sobre el agua. No me hablas. No me miras a los ojos. Cuando te toco, te apartas. Lo sé todo, no reaccioné. Pensé que mientras estuvieras a mi lado, mientras pudiera verte y tocarte, estaría satisfecha. Su voz empezó a temblar. Pero me equivoqué. Estás justo aquí, tan cerca de mí. Pero siento que ya te has ido. Bajé la mirada. No lo miré. Al segundo siguiente, sentí algo cálido gotear en el dorso de mi mano. Una gota, 2 gotas, cada vez más. Me giré. Estaba llorando. Las lágrimas rodaban por su cara, grandes y calientes, cayendo sobre mi mano. Estaban ardiendo. Se mordía el labio con fuerza, sus hombros temblaban violentamente, intentando desesperadamente no hacer ruido, pero era inútil. Me miraba, sus ojos no mostraban resentimiento ni locura. Solo una desesperación helada y aterradora. Sen Sinyan, gritó mi nombre, su voz ronca como si le hubieran ahogado la garganta. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? He hecho tanto, te amo tanto, quiero estar contigo tanto, ¿por qué no puedes conmoverte? Solo no quiero perderte. Solo quiero que te quedes a mi lado para siempre. ¿Está mal eso? Lloraba sin aliento, con lágrimas y mocos manchando su cara, luciendo desaliñado. Su rostro delicado se retorcía, como el de un niño que ha sufrido una gran injusticia. Pero no sabe a quién acudir.
Exactamente igual que la niña temblorosa acurrucada en un rincón hace 14 años. Mi corazón se sentía como si alguien lo estuviera agarrando con fuerza, retorciéndolo hasta la muerte, me dolía tanto que no podía respirar. Pero sabía que no podía ablandarme. Si daba un paso atrás ahora, nunca tendría la oportunidad de que lo entendiera. Abrí lentamente los ojos y la miré. Por primera vez en estos 21 días, yo era solo sus ojos. Xinian, hablé, mi voz tan ronca que no sonaba como la mía. Solo quieres encerrarme a tu lado. Para que solo tú me poseas. Dije cada palabra, intentando mantener la voz tranquila. El amor es igualdad, es respeto, es comprensión. Es darle libertad al otro, no encarcelarlo, no atarlo. No es hacer que la otra persona lo pierda todo solo para quedarse a tu lado. Me has atado aquí. Me encadenaste, impidiéndome ir, impidiéndome ver a nadie. ¿Dónde quedaron la igualdad y el respeto? ¿En qué punto has cumplido algo? Él no habla, solo me mira. Mis labios tiemblan de nuevo. Estos 21 días, no he sido feliz ni un minuto. Dije, ¿sabes por qué? Porque ya no me aman. Estar encerrada, encerrada por ti. Las últimas palabras. Dije, ¿sabes por qué? Porque ya no me aman, estar encerrada, encerrada por ti. Las últimas palabras fueron como cuchillos que se clavaron en su corazón. Su rostro se volvió pálido al instante, todo su cuerpo se tambaleó, como si le hubieran quitado toda la fuerza. La habitación quedó en un silencio sepulcral, solo se oía su respiración entrecortada y reprimida. No sé cuánto tiempo pasó. Ella se levantó lentamente, con la cabeza gacha, sin poder ver su expresión. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la mesita de noche. Abrió el cajón y sacó un juego de llaves. Volvió a la cama, se agachó y empezó a quitarme los guantes de las muñecas. Sus manos temblaban violentamente. Varias veces no pudo enfocar la cerradura. Se mordía el labio, las lágrimas caían una a una, salpicando el dorso de sus manos, las esposas, pero él no se atrevía a mirarme. Clic, se abrió la primera esposas. Clic, la segunda, y luego los tobillos. Una vez que todo estuvo desatado, él seguía agachado, con la cabeza gacha, los hombros encogidos. Vete, su voz era apagada, tan baja como el zumbido de un mosquito. No me moví, te dije que te fueras. De repente levantó la cabeza y me gritó, con el rostro lleno de lágrimas, ¿no querías irte? ¿No crees que te estoy encerrando? ¿Crees que te estoy encerrando? No hay cerradura. Vete, vete. Al final del grito. Su voz se había roto por completo, hecha pedazos. La miré. Miré sus ojos enrojecidos, miré su rostro lleno de lágrimas, miré cómo intentaba desesperadamente contener el temblor. Pero no podía evitarlo. Entonces extendí la mano y la levanté del suelo. La abracé fuerte contra mi pecho. Ella se aferró, no me iré. Dije, ella tembló violentamente en mis brazos y luego rompió a llorar. Lloraba desconsoladamente, como un niño abandonado incontables veces, que finalmente es recogido. Agarraba mi ropa con tanta fuerza que las uñas casi se me clavan en la carne, lloraba hasta que todo mi cuerpo se debilitó. Si no la hubiera sostenido, se habría caído al suelo. No dije nada. Solo la abracé, acariciando suavemente su espalda. Lloró mucho, mucho tiempo. Hasta que al final solo quedaron pequeños sollozos, encogiéndose en mis brazos, como un animalito que finalmente renuncia a luchar. Pero que aún teme ser abandonado. Te dejo ir, dijo con la voz ronca. Su voz resonó ahogada en mi pecho. Te haré caso. Ya no me ocuparé de ti. No, no me dejes. Bajé la cabeza y le di un suave beso en la frente. No me iré, dije, abriendo todas las ataduras. Sin forcejeos, sin llantos, simplemente en silencio. Me dejó ir de esa habitación. Al salir, el sol me deslumbró tanto que me molestó. Pero sabía que no se había rendido. Simplemente estaba empezando a aprender. A amarme de la manera que yo quería. Al regresar a casa, finalmente vi a mis padres adoptivos. Hablamos mucho. Apoyaron mi decisión y esperaban que pudiera guiar lentamente a Sensinian. Para que aprendiera a amar de forma normal, en lugar de con paranoia y ataduras. Me organizaron para entrar en la empresa familiar. Empezando desde abajo, familiarizándome poco a poco con el negocio. La relación entre Sensinian y yo. Se recuperó temporalmente la calma. Encontré a una nueva subordinada para que se encargara de los informes y documentos. Se acercó un poco más, hablando un poco más de tiempo, justo cuando Sensinian, que venía a buscarme, la vio. Estaba parada no muy lejos, pálida, con la mirada helada. No dijo nada y se dio la vuelta para irse. Al día siguiente, esa subordinada fue transferida a una sucursal en otra ciudad. Nunca más apareció ante mí.
Sé que fue ella quien lo hizo. Cuando la encontré, estaba en el balcón de la oficina, de espaldas a mí, sus hombros temblaban ligeramente. Me acerqué, a punto de hablar, cuando ella ya tenía los ojos enrojecidos. Las lágrimas cayeron, su voz cargada de un dolor y una lucha reprimidos al máximo. Ya estoy intentando controlarme. Solo de pensar en esto, quiero encerrarte y que solo me veas a mí por el resto de tu vida. Ella se dio la vuelta, llorando a mares. Mirándome, con los ojos llenos de impotencia y desesperación. ¿Soy muy mala? ¿Nunca podré cambiar? Al verla llorar desconsoladamente, toda mi reprimenda y mis argumentos se atascaron en mi garganta. Extendí la mano y la abracé fuerte, dándole palmaditas en la espalda, diciendo con ternura, no llores, estoy aquí. Sé que tienes miedo, te daré seguridad, te lo contaré todo. ¿A dónde voy? ¿Con quién me reúno? ¿Qué hago? Te lo diré todo. Pero Sensinian, yo también necesito socializar, necesito trabajar, necesito una vida normal. Tú me entiendes, y yo te acompañaré. Yo también te acompañaré. Iremos despacio, ¿de acuerdo? Ella asintió en mis brazos, abrazando mi cintura con fuerza, llorando como una niña. Desde ese día, empecé a contarle proactivamente todo. ¿A dónde iba? ¿Con quién me reunía, hombres o mujeres, y aproximadamente cuándo regresaría? Se lo decía todo con antelación, incluso si solo era para hablar de trabajo con una colega. Se lo decía honestamente, sin ocultar, sin engañar. Ella gradualmente ganó seguridad. Ya no estaba tan ansiosa, ya no era tan extrema. Ella me esperaba en casa. Me cocinaba y se quedaba tranquilamente a mi lado. Ya no actuaba impulsivamente. Alejar a la gente de mi lado, dejar de caer en emociones paranoicas de vez en cuando. Nuestra relación poco a poco va por buen camino. Sin ataduras, sin cautiverio, sin camaradería extrema. Solo compañía mutua, respeto mutuo, aprecio mutuo. El día que el momento fuera oportuno, preparé un anillo. En nuestra infancia, solíamos sentarnos juntos junto a la ventana. Le propuse matrimonio. Ese día el sol brillaba mucho. Exactamente igual que hace 14 años, la primera vez que la vi. Rayos dorados entraban por la ventana, cayendo sobre ella. Llevaba un vestido blanco, sentada en la ventana, como una estatua de Buda a la que le he devuelto el alma. Miré a Sensinian y le dije con seriedad. Sensinian, me gustas. Me gustas desde hace mucho, mucho tiempo. Quiero casarme contigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, no como hermanos, sino como amantes. ¿Quieres casarte conmigo? Él se quedó paralizado por un largo rato. Luego, las lágrimas cayeron. Asintió con fuerza, con la voz entrecortada. Sí, quiero. En el momento en que le puse el anillo en el dedo anular, se lanzó a mis brazos. Me abrazó muy, muy fuerte. Esta vez no te irás a escondidas, dijo con voz apagada. Me reí. No me iré. No me iré en toda mi vida. Después de la propuesta, no nos casamos de inmediato. Ella dijo que quería tener una relación seria. Como todas las parejas normales, tener citas, ir al cine, de compras, cenar a la luz de las velas. Cosas que antes solo podía ver hacer a otros. Pero que ella misma, por miedo a perderme, no se atrevía a anhelar. Quería hacerlo todo conmigo. Dije que sí. Así que durante esos 6 meses, fuimos como dos jóvenes recién enamorados. Nos devolvimos toda la dulzura que nos habíamos perdido en los últimos 10 años. Caminamos de la mano por el camino por el que íbamos juntos a la escuela cuando éramos niños. Nos besamos bajo la luz de la luna. Fuimos a ver películas de medianoche. Ella se apoyaba en mi hombro en la oscuridad. Me subió a la montaña rusa. Después de bajar, mis piernas estaban tan débiles que no podía caminar. Me reí y te cargué todo el camino. Fuimos juntos al supermercado a comprar comida. Tú elegías con cuidado. Yo empujaba el carrito detrás de ti, escuchándote quejarte de que a este le gustaba esto y a aquel no le gustaba aquello. Una vez, estábamos acurrucados en el sofá mirando fotos. Encontramos una foto de cuando éramos niños, 2 niños parados juntos. Él tenía una expresión vacía. Yo tiraba de su ropa con todas mis fuerzas. Él miró la foto. De repente se rió. Mientras se reía, las lágrimas cayeron. Sensinian me llamó. Gracias por volver. Lo abracé con fuerza. Le besé el pelo. Te lo prometí. Nos casamos. La boda fue grandiosa. No era lo que él quería. Dijo que solo yo era suficiente para él. Lo más simple es lo mejor. Pero los padres de ambos insistieron. Sensinian dijo. Solo tengo una hija. Debe casarse con toda la pompa. Suwan me tomó de la mano. Sus ojos estaban rojos. Sensinian, te la entrego.
En estos 10 años, nosotros, como padres, le hemos fallado demasiado. Tú has estado acompañándola en nuestro lugar. Protegiéndola. Por favor, sigue protegiéndola en el futuro. Asentí. Dije con firmeza, mamá, no te preocupes. Lo haré. Mis padres adoptivos, ahora son mis suegros. Desde que era muy pequeño, no esperaban que te quedaras con él toda la vida. Cuando apenas abrí la boca, mi garganta se ahogó. Él me dio una palmada en el hombro y no dijo nada más. Sus ojos se enrojecieron. Su Juan, de pie a un lado, ya lloraba tanto que no podía hablar. Solo asentía una y otra vez, secándose las lágrimas. Al intercambiar los votos, Sen Sinian me miró a los ojos y dijo, frase por frase, desde que era pequeña, mi mundo solo te ha tenido a ti. Antes era así, y después también, pero ahora lo sé. Amar no es encerrarte, sino que te quedes a mi lado voluntariamente. Me esforzaré. Me esforzaré por ser un amante normal, que no sospecha, no es paranoico, y no daña a nadie a tu alrededor. Si vuelvo a equivocarme, recuérdamelo, enséñame. No me dejes, porque sin ti, realmente moriré. Tomé su mano y lo miré a los ojos, diciendo. Sen Sinian, no te dejaré, nunca en esta vida. Vamos despacio, mejoraremos juntos, envejeceremos juntos. Luego nos besamos. Hubo muchos invitados en la boda. Estaban nuestros compañeros de clase, colegas de la empresa y parientes lejanos. Había vecinos que nos vieron crecer. Todos nos sonreían y nos felicitaban, diciendo que éramos novios de la infancia. Que éramos una pareja perfecta, que éramos la pareja más compatible que habían visto. Nadie sabía los caminos tortuosos que habíamos recorrido. La pareja de recién casados se abrazó felizmente. Durante el brindis, Sen Sinian bebió demasiado. Me agarró de la mano y dijo una y otra vez, Sen Sinian, cuando saliste del orfanato. Había tantos niños. Te elegimos a ti a primera vista. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque tu mirada era pura, dijo él. No una pureza de complacencia, sino una pureza genuina. Lo supimos entonces. Una niña así no le haría daño a Nian Nian. Le querría de verdad. No nos equivocamos. Su Guana sintió a mi lado, con los ojos cansados y llorosos. Después de lo que le pasó a Nian Nian de pequeña, estábamos demasiado ocupados. Tan ocupados que no teníamos tiempo para acompañarla. Se encerró en sí misma, sin hablar con nadie. Estábamos tan preocupados que se nos caía el pelo. Más tarde, alguien nos sugirió que adoptáramos un niño. Dijo que tener un compañero quizás la ayudaría. De todos los niños, solo tú estabas dispuesta a quedarte siempre delante de su puerta. Te quedaste allí, de pie. Mamá dijo que te quedaste hasta el anochecer ese día. Tenías las piernas entumecidas, pero no querías irte. Fue entonces cuando supe que sería su luz. Escuché eso y sentí una mezcla de dulzura y tristeza. En realidad, ese día, yo solo no sabía qué hacer. Solo sentí que esa niña sentada junto a la ventana estaba demasiado sola y quería hacerle compañía. Nunca imaginé que sería compañía para toda la vida. Por la noche, los invitados se dispersaron y volvimos a la habitación nupcial. Estaba agotada, me tiré en la cama sin querer moverme. Me tumbé a su lado. La abracé contra mí. Nian Nian, la llamé suavemente. Su voz era suave. Yo no dije nada. Su respiración ya se había vuelto uniforme. La luz de la luna brillaba afuera, cayendo sobre nosotros. Como una suave capa de arena. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sus problemas no desaparecerían solo por una boda. Sus luchas no cambiarían por unas pocas promesas. En los días venideros, todavía habría fricciones. Todavía habría discusiones, todavía habría momentos en que ella no podría controlarse, pero no importaba. Tenemos toda una vida por delante, vamos despacio, mientras ella esté aquí. Mientras yo esté aquí, mientras ambos sigamos dispuestos a seguir adelante juntos, eso será suficiente. Cerré los ojos y me dormí en paz abrazándolo. Perspectiva de Sen Sinian. La boda ha terminado, los invitados se dispersan. Solo quedábamos Sen Sinian y yo en la habitación. Él estaba muy cansado y se durmió pronto en la cama. Sus rasgos eran suaves, dormía plácidamente, como aquel niño pequeño que solía. Se quedaba conmigo en silencio. Le di un suave beso en la comisura de los labios y me levanté sigilosamente. Caminé de puntillas hasta el sótano. Estaba oscuro allí. Solo había una pequeña lámpara. Sobre la mesa había un diario que había estado escribiendo durante muchos años. Abrí la última página. Cogí un bolígrafo y escribí lentamente el último texto. Desde pequeña supe que yo era una persona sola. Mis padres estaban muy ocupados.
Vi a mis padres al borde del colapso. Entonces entendí una verdad: al niño que llora le dan caramelos. Solo cuando yo me enfermaba, solo cuando me pasaba algo, solo cuando estaba frágil y desdichada. Ellos se quedaban conmigo, solo entonces les importaba. Pensé que fingir estar enferma me traería compañía. Pero lo que me trajo no fue más atención, sino un niño. Se llamaba Sensinian, delgado y pequeño. Muy gentil, con ojos limpios, hablaba en voz baja. Al principio lo odiaba, sentía que me quitaba lo que me pertenecía. Pero con el tiempo, descubrí que la compañía y el calor que me daba superaban a los de tus padres juntos. Él me acompañaba, me protegía, me consolaba, se preocupaba por mí. En todo el mundo, solo él no me abandonaría. Empecé a depender de él, luego a enamorarme de él. Cuanto mayor me hacía, más salvaje se volvía mi deseo. Solo quería que me perteneciera solo a mí. Luego él empezó a mantener distancia conmigo. Empezó a rechazarme. Tenía miedo, así que fingía debilidad, fingía fragilidad, fingía que no podía vivir sin él. Efectivamente, él no pudo soportar apartarme. Ese día en la preparatoria, él vio mi diario. Vi miedo en sus ojos. Fue la primera vez que casi pierdo el control. Realmente quería encerrarlo, que nadie lo viera nunca, pero también vi la vacilación y la compasión en sus ojos. Sabía que él también me quería. Así que cooperé con él, lo consolé. Pero esa noche, se fue sigilosamente. Me quedé junto a la ventana, mirando su espalda desaparecer en la luz de la farola. En ese momento, realmente quería matar a alguien. Quería salir corriendo y traerlo de vuelta. Quería encerrarlo para siempre, para que nunca pudiera escapar. Pero papá me detuvo. Dijo, déjalo ir. Si te pertenece, volverá. Esperaré 3 años. Cada día, cada noche, cada minuto. Lo he estado pensando. Pensé en él hasta la locura, quise volar al extranjero a buscarlo. Pero mamá y papá escondieron mi pasaporte, me vigilaron y no me dejaron salir. Así que fingí estar curada, fingí mejorar lentamente, fingí dejar atrás mi obsesión poco a poco. Todos pensaron que estaba curada, que había salido adelante, que me había convertido en una persona normal. Solo yo sabía que no era así. Nunca me curé. Solo mis ojos mejoraron cada vez más. Nunca cambié. Sigo siendo obsesiva, sigo siendo una loca, sigo queriendo tenerlo firmemente a mi lado. Nadie puede arrebatármelo. Es solo que ahora, él está dispuesto a quedarse a mi lado. Me ama. Se casará conmigo. Me pertenece. No necesito fingir estar enferma, no necesito rogar. No necesito ser extrema para tenerlo toda la vida. ¡Qué bien! Dejé el bolígrafo, miré la última línea y sonreí suavemente. Pensé, quizás ya no necesite escribir un diario. Guardé el diario en un cajón, cerré la puerta del sótano, encerrando toda la oscuridad y los secretos dentro. Volví a la habitación. Él dormía profundamente. Me acosté suavemente en sus brazos, apoyándome en su pecho, escuchando su respiración tranquila. Mostré una sonrisa satisfecha y feliz. Es mío. Siempre lo ha sido desde que éramos niños. En el futuro, solo será mío para siempre. Simplemente lo abracé y cerré los ojos, durmiendo en paz.